23 de la mañana, a esta hora le damos la bienvenida a Mónica Palencia, ministra de Gobierno e Interior, que ya nos acompaña en los estudios en Quito. Gracias por estar con nosotros, ministra, buenos días. Muy buenos días, gracias a usted, Liz, a Teleamazonas y a todos los televidentes por estar aquí. Quiero empezar pidiéndole su opinión sobre lo aprobado ayer en la Comisión de Desarrollo Económico, esta variable que hicieron a la propuesta de elevar 3 puntos del IVA. En este informe lo que plantean es un punto, es decir, al 13% de manera permanente y al 15% hasta el 2026. ¿Cómo toman ustedes esta variable? Bueno, indudablemente que ya es un triunfo que se haya entendido la necesidad de un 15% como mínimo, y es un triunfo, aunque sea temporal, pero ya tenemos ese primer pasito de ir al 13%. Vean ustedes, seguimos siendo los países que menos pagan en IVA. Aquí nuestro vecino del norte, Colombia, tiene un 19%, pero vamos teniendo esos éxitos. Pero con una oposición anticipada, porque ya dos bancadas, la de la Revolución Ciudadana incluso ha dicho que ellos van a votar en contra, y el Partido Social Cristiano pues también no votó a favor de que esta sea la medida a aplicar. Yo tengo esperanza de que paso a paso se hará presente en la Asamblea el sentir ciudadano. Los ciudadanos tienen una postura muy clara, una postura de apoyo a este gobierno, una postura de apoyo al plan de seguridad. Se han visto ya los resultados de la política en materia de seguridad y creo que vamos a ir para adelante. Hablando ya de otros temas, ministra, esta mañana se está procediendo a la destrucción de esas 20 toneladas de droga que fueron incautadas en Vinces. ¿Hay mayores certezas de a quién pertenece este cargamento? Más detalles sobre eso. Todo ello forma parte de una investigación de carácter reservado. Como usted bien conoce, Liz, las investigaciones, una vez incautada la droga o cuando hay cualquier delito, inclusive en los delitos flagrantes, inmediatamente las investigaciones pasan a tener carácter reservado. Corresponderá a la Fiscalía determinar exactamente quiénes podrían ser imputados como autores o incluso cómplices en este delito. Y esa importante incautación se da dentro de este estado de excepción que deja un balance hasta ahora con cifras importantes. Hay más de 3.000 detenidos, de ellos más de 150 son considerados terroristas. Y la pregunta que muchos se hacen, ministra, es ¿cuántos de ellos quizás ya han recuperado también la libertad o cuántos están siendo procesados? ¿Qué seguimiento se hace también de eso? Yo creo que la pregunta y más importante, Liz, y que si me lo permite, es ¿qué pasa en el Ecuador y cuál es el mensaje al mundo? Creo que es importantísimo que la comunidad internacional conozca, sobre todo la comunidad internacional preocupada por los derechos humanos, que en el Ecuador, a pesar de que hubo rehenes dentro de los centros penitenciarios, a pesar de que llegamos a un incremento inaudito de personas muertas con homicidios intencionales, nosotros hemos logrado operaciones con gran respeto a los derechos humanos. Tendríamos reportados por ahí casos aislados, pero en general usted podrá observar que se logró la recuperación de los rehenes puestos en libertad con costos de vida humanos en todo lo que va del proceso mínimos. Tenemos muy claro el respeto a los derechos humanos, tanto que, contrario a lo que a veces se afirma, en este momento no se están haciendo juicios de carácter como si fueran prisioneros de guerra y cosas por el estilo. No, se ha respetado las garantías jurisdiccionales de una forma tal que lo que se está juzgando es por conductas, no por pertenencia a grupos. Esto es bien importante. A una persona se le está imputando por lo que hace, no por el grupo al que pertenece. El grupo al que pertenece es una referencia, muchas veces una referencia de las que muchos se sienten orgullosos, justamente porque hemos tenido un estado de anomia, de etiquetamiento que no lo pone el Estado, de etiquetamiento previo. La falta de familia, la falta de espacios en la sociedad ha hecho que esto acontezca. Entonces, sí me gustaría, Liz, rescatar que en este momento la política del presidente Noboa está enfocada en lo social, en lograr reconstrucción del tejido social, en lograr seguridad como protección, seguridad integral y dar ese paso que tanto le preocupa a él de la inclusión económica.
Ahora, pero a la par está ese reto también de mantener eso que usted dio a conocer como una buena noticia, que las muertes diarias bajaron de 28 a 6. ¿Y qué va a pasar cuando concluya este estado de excepción? Que ahí también, como le digo, hay un gran reto y desafío. Bueno, una cosa es el estado de excepción como tal, que hace que salgan las Fuerzas Armadas, y otra que tenemos un conflicto armado no internacional. No puede solucionarse un conflicto de la naturaleza que hemos venido teniendo por decreto. La realidad no se resuelve por decreto. Son procesos, y son procesos de los que aspiro que con toda la voluntad ciudadana, con todo el compromiso de país, con un patriotismo muy fuerte y unidos, muy unidos todos, con educación, con generación de empleo, podamos ir saliendo. Pero considerando esa posibilidad de sí extender el estado de excepción, ¿sería algo inevitable, al menos 30 días más? Yo considero que sí sería prudente que se hiciera esa ampliación por 30 días más. Ahora, en estos momentos está de visita esta comisión de altos funcionarios de Estados Unidos. La general Richardson dijo a Primicias que se ha delineado una hoja de ruta de 5 años de un plan de seguridad de cooperación con una inversión de casi 94 millones de dólares. Eso a la par de que la Corte Constitucional dio luz verde a 2 acuerdos también que llevan a poder actuar sobre todo en operaciones marítimas. Pero ¿cómo se va a materializar, se va a estructurar toda esta cooperación? ¿Cómo se va delineando ya este plan de seguridad? Bueno, hay varios grupos de trabajo y rescato muchísimo la cooperación de los Estados Unidos, que es una cooperación que existía antes. Acabamos de escuchar a la canciller Gabriela Sommerfeld hacer referencia a todos los entornos de cooperación, pero tenemos también otra cooperación, no solo con Estados Unidos, con otros muchos países, y quisiera poner en relevancia que está habiendo procesos muy organizados. Todas las instancias están cada una con su tarea pendiente y con sus labores por hacer, y quiero poner en especial relevancia el acuerdo histórico que tuvimos el día domingo, en donde tuve la oportunidad de estar en Lima acompañando a la canciller Gabriela Sommerfeld, y logramos establecer una agenda de seguridad a nivel de la comunidad andina, para crear un gran bloque andino de seguridad con puntos tan importantes como el trabajo conjunto, no solo en fronteras, sino en lo que denominamos seguridad 24/7 y con otras particularidades que ya estamos trabajando. El día de ayer tuve la visita del embajador de Perú y ya intercambiamos criterios sobre cómo operativizar algunas partes de esos acuerdos para que sean acciones. Una de las cosas más importantes pasaron en Lima es que dejamos atrás la época de las declaraciones de carácter internacional, pasamos a las decisiones, pero también a una serie de planes de acción que llamó el canciller peruano planes de acción que responden, decía él. Son planes de acción que dan respuesta a los problemas coyunturales. Tanto así que, por ejemplo, se van a reunir las autoridades en materia de impuestos, aranceles, se van a reunir ya precisamente todas las partes implicadas en la movilidad humana para darle forma a este gran bloque que hemos constituido a nivel andino. Entonces tenemos el trabajo con los Estados Unidos que va a estar perfectamente articulado también con el trabajo que vamos a hacer a nivel andino y con la cooperación que estamos recibiendo de otros países. Por ejemplo, el próximo día jueves nos entregan una embarcación muy necesaria el gobierno de Francia, por poner un ejemplo. Y eso le quería consultar, porque esto habla también de intercambio, sí, de información, como usted dice, para la toma de decisiones, pero ya en lo material el país también requiere recursos económicos, como ya bien se lo ha citado, pero también tecnológicos, recursos físicos, y ahí cómo se va estructurando, ¿no? Ese apoyo que se va a dar al Ecuador a lo mejor. El principal apoyo lo esperamos de los ciudadanos. Para mí esto es fundamental. Usted sabe que la cooperación opera siempre y cuando vean un país comprometido con las luchas por la paz. Nosotros por eso aspiramos a esos grandes cambios estructurales y también aspiramos a que podamos tener liquidez en el Tesoro del Estado. Mientras no tengamos las necesidades básicas cumplidas
mientras que no tengamos una sostenibilidad mínima en lo económico, va a ser muy difícil salir adelante, no solo del conflicto, salir adelante también en los aspectos sociales que tanto requiere el país. El lunes el presidente en una entrevista ratificó que en 10 meses estarían ya listas las 2 nuevas cárceles. Pero ¿cuándo se puede ya, se habla de colocar la primera piedra tanto en Pastaza como en Santa Elena, ministra? Bueno, el presidente está liderando estos procesos. Nosotros ya tuvimos una muestra del diseño desde Carondelet. Él ha puesto fechas y se está corriendo, él está liderando estos procesos. Pero a mí me gustaría no solo hablar de esas cárceles, como usualmente se les llama, yo quisiera hablar de la transformación que están sufriendo, gracias a Dios no digo sufriendo, lo que está aconteciendo afortunadamente en nuestros centros de mando, que existían esos centros de mando delictivo, que existían denominados centros penitenciarios. El hecho de que las Fuerzas Armadas estén retomando el control no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo. Yo hago un llamado también y me solidarizo con todas las familias de los privados de libertad que no han tenido pues una información que quisieran tener sobre todos los temas vinculados a sus privados de libertad. El Ministerio del Interior no es el que maneja los centros penitenciarios, pero se está haciendo eco y también el Ministerio de Gobierno para que tengan información lo antes posible de las personas privadas de libertad. Sabemos que ayer, por ejemplo, ingresó la prensa a un centro de privación de libertad y pudieron tener información. Yo hago un llamado público a tanto a las Fuerzas Armadas como a quienes estén el SNAI, que pueda tener a la brevedad posible una organización tal que dé toda la información a los familiares de las personas privadas de libertad y podamos avanzar en ese aspecto. Se está recuperando el orden, cosa que no es fácil, Liz, nada fácil. Y ahí viene esa inquietud, ¿no? Porque ahora se ha recuperado el orden, están los militares, el presidente de Noboa decía el lunes que van a permanecer todavía militares en estos centros penitenciarios, pero ¿qué va a pasar después? ¿Cuál es el plan con las nuevas cárceles incluso? Que no solamente pasa por infraestructura, va a estar al frente del SNAI, hay voces que dicen que debería o reformarse o hasta desaparecer. Bueno, el SNAI el año pasado, recordaremos que inclusive se hizo la recomendación de que se lo eleve a nivel de ministerio. Todo esto es una situación que no puedo dar a conocer porque se maneja con reserva dentro de un Consejo de Seguridad y pues oportunamente se dará la información pertinente. Mientras no se den los pasos adecuados para tener la certeza de que se mantenga el control en los centros penitenciarios, las Fuerzas Armadas continuarán al interior de los mismos, manteniendo el control de estos centros que no podemos volver a permitir nunca más que se conviertan en centros de mando delictivos. Desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas escuchábamos hace unos días que lo que se dice es que se está cerca de dar con el paradero de alias Fito y también de Colón Pico. ¿Qué tan cerca se está, ministra, de esos objetivos? Es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y también la Comandancia de la Policía las que manejan esta información con total reserva. Discúlpeme, pero justamente porque son temas de seguridad, yo ni siquiera yo misma los conozco como ministra del Interior, estos los manejan quienes realizan la parte operativa de las decisiones a nivel de seguridad. Quiero agradecerle, ministra, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas con este análisis, con información. Que tenga un buen día. Gracias a usted, querida Liz. Igual para usted. Buenos días. Con esto de aquí ya estamos prácticamente despidiendo, Milton, esta emisión de noticias. Ahí estás. Aquí estoy. Sí, importantes declaraciones y noticias que nos han dejado tanto la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, y la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ecuador en esta lucha contra el terrorismo, apoyo internacional, tratados con luz verde para que el presidente de la República los pueda firmar vía decreto, y también las operaciones que está realizando la fuerza pública dentro de este estado de guerra interna que lo viabilizó el decreto 111. Así es, Milton, y con eso de aquí, bueno, nos resta solamente desearles que tengan un buen día. Ya vienen las noticias de la comunidad. Tenga buen día, nos vemos.